biopsicosocial en su totalidad, incluyendo como parte básica la interacción del organismo-ambiente. AGESA es la Asociación Gestáltica de San Juan. Se presentó en sociedad el 9 de agosto de 2008. Y el objetivo principal es difundir, preservar, velar y expandir el pensamiento y enfoque gestáltico en nuestro medio, a través de diversas actividades que permitan no solo nuestro crecimiento y el de la institución, sino el de la provincia que nos contiene, con el aporte sencillo o grande que pudiera ofrecerles. Este webinar está auspiciado por la Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Católica de Cuyo y el Colegio de Psicólogos de la provincia de San Juan. Y ahora paso a presentarles cada una de nuestras disertantes. La primera en hacerse presente es María Guadalupe Morales Pleasant. Estudió un doctorado en psicoterapia humanista, maestría en psicoterapia Gestalt, especialidad en hipnosis ericksoniana, constelaciones, procesos corporales y la licenciatura en psicología clínica y educativa. Ha participado como catedrática del posgrado en psicoterapia Gestalt y es miembro honorario de la Asociación Gestáltica de Psicoterapia Gestalt de San Juan, Argentina. Es cofundadora y catedrática de la formación en psicoterapia Gestalt infantil y del adolescente de la Escuela Gestalt de Cataluña en Barcelona, España. Conferencista en congresos internacionales de psicoterapia en diversos países, psicoterapeuta en la práctica clínica privada, es coordinadora de Omeyocan, Instituto de Psicoterapia de Aguascalientes, ha dirigido posgrados de doctorado y maestrías en Gestalt y Psicoterapia Humanidades en 2 universidades mexicanas. Y ha publicado varios artículos en Argentina y 3 libros sobre Gestalt infantil, de narración y dibujos. Hace poco presentó El planeta despierto, un libro gestáltico con metáforas de reflexiones para permanecer en el aquí y ahora, en salud. Ahora voy a pasar a contarles sobre María Teresa Araceli Esquivel Reina. Ella es doctora en psicoterapia humana, maestra frente a un grupo de colegio de Alcalá, estuvo presente también en el Departamento de Recursos Humanos, refraccionaria, psicóloga de la Granja para Enfermos Mentales, maestra frente a grupos de psicólogos de Rosa Guerrero Ramírez, docente en la maestría de terapia de Gestalt y maestría de psicoterapia infantil, Universidad de Concordia, terapeuta de Instituto Omeyocan, docente titular de la maestría de pedagogía de acompañamiento emocional, Universidad de Santa Fe, creadora e instructora titular de la diplomatura Herramientas psicoterapéuticas para adolescentes, Universidad La Concordia, Instituto de Omeyocan. Autora del libro La geografía de mis emociones, una aproximación a la Gestalt adolescente, psicoterapeuta en presencia y online. Y por último, les presento a Silvana Velotti, magíster en minoridad y familia, vicepresidenta de la Asociación Gestáltica de San Juan, AGESA, profesora de la Universidad Católica de Cuyo, Facultad de Filosofía y Humanidades, profesora de los cursos de formación de enfoque gestáltico en la Asociación Gestáltica de San Juan, organizadora y profesora de seminarios de Gestalt aplicada a la infancia profesional de gabinetes en el Colegio Parroquial Santa Lucía. Terapeuta gestáltica de niños y adolescentes. Trabajo de psicoterapia grupal con niños y adolescentes. Autora de 3 libros. El primero, Hacer clic con los niños. Psicoterapia Gestalt más acá y más allá de la presencialidad. El segundo es Crianza armoniosa de los hijos, cuyo título es Y no traen un libro debajo del brazo, traen un pan. Por último, Ma, ¿de qué charlamos hoy? Creciendo con hábitos saludables. Ahora vamos a ingresar a la parte más interesante de este proceso, porque
vamos a entrar directamente a la presentación de los libros. Nati, perdón, y usted como coordinadora, agradecerte. A ver, Nati, ¿quiere presentarse usted un poquito? Que va a coordinar el webinar. Bueno, me presento yo soy Natalia Adarve, soy psicoterapeuta gestáltica y estoy acá acompañando a este grupo de maestras y formadoras con mucho gusto. Y también nos acompaña Mariana Lozano, quien está a cargo, también licenciada en psicología y haciendo actualmente la formación en Gestalt. Nos acompaña muy generosamente con la parte técnica. Acá estoy, para que me conozcan a mí. Chicas, ¿qué haríamos sin usted, Marita? Si hacemos una conversación en familia, todos los que se han unido. Sí. Bien, bueno, genial entonces. Sí. Ahora, Silvi, ¿querés? Sí, empiece, Nati, usted a coordinar la propuesta que tenemos hoy día para todos los que han hecho el esfuerzo de acompañarnos y de estar y compartir esta pasión que son los niños y los adolescentes. Perfecto. Bien. Ajá. Bueno, entonces ahora vamos a empezar a tomarnos unos minutitos y conocerlas a cada una de ustedes. Un poco presenta los libros, Nati, presenta los libros. Ajá. Exacto, para la presentación de los libros vamos a empezar por Lupita en este caso. Así que Lupita, te demos la palabra para que nos cuentes sobre tu libro y qué te llevó a escribirlo. ¿Cuál fue tu motivación? ¿Cómo no? Con muchísimo gusto. Bien, el libro se llama El planeta Pintarán. Resulta que hice una técnica psicoterapéutica, puesto que a mí me gusta mucho la pintura, el dibujo, he incursionado en todo esto con mucho disfrute. Y entonces hice una técnica que se llamó así, El planeta Pintarán. Entonces era un dibujo de cada emoción, de las emociones básicas. Y entonces los niños en esa sala, que era mágica, entraban a cada uno de los dibujos. Por ejemplo, uno de los dibujos era la ira, otro la tristeza, otro era la alegría. Y entonces hacían un viaje a través del dibujo y tenían una experiencia muy interesante entre todos los niños. Esto se trabaja particularmente en grupo. Y entonces le puse a la técnica el planeta Pintarán. Como tenía muchas ganas de hacer un libro de expresión gráfica en psicoterapia infantil, y creo yo que se aplica bastante bien en adolescentes también, los niños más grandecitos que están en etapa pubertal y algunos adolescentes, siempre y cuando no los tratemos como niños, que ellos puedan, tengamos un lenguaje distinto con ellos. Entonces, estaba creando esta técnica, le puse el título y el hacer el libro es algo muy interesante porque en la mayoría de los trabajos que yo hago a nivel de psicoterapia, les pido a mis clientes o que dibujen o que describan un dibujo. De pronto una persona que está como muy bloqueada en algo, puede elegir un dibujo, puede relatarlo y de manera inconsciente va sacando su conflicto. Esto no solo ocurre en los adultos, sino que los niños particularmente gozan de dibujar y dibujan jugando y jugamos dibujando. Y de pronto también me di cuenta que era muy importante incluir la hipnosis ericksoniana, una corriente psicoterapéutica maravillosa que convive amablemente con la psicoterapia gestal y que entonces en un trance o en una fantasía guiada para los gestálticos, porque se parecen mucho la fantasía guiada al trance hipnótico, iba el niño haciendo un viaje, un recorrido, le contaba una historia y después de esto podía hacer un dibujo. Esto profundizaba en conflictos más de fondo, porque ya no solamente era la fase consciente, sino que se acudía a la fase inconsciente. Además, y para terminar, como estaba haciendo las formaciones en Gestalt infantil, había varias sesiones que tenían tema del dibujo, el dibujo en el desarrollo, el dibujo con los mecanismos de defensa para buscar el fondo del conflicto y como técnica de psicoterapia. Así que tuve muchísimos motivos y mucha inspiración. Además,
con un excelente editor que ya me había ayudado con un libro anterior. Esa fue mi inspiración. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Ahora pasamos a la siguiente autora, Teresa Esquivel, nuestra TT, que nos va a contar sobre su libro. Gracias. Fíjense que les comparto ahorita lo que acabas de decir. Yo trabajé muchos años en la Secundaria General Rosa Guerrero Ramírez, que es una secundaria de gobierno federal aquí en Aguascalientes. Yo comencé siendo psicóloga y claro que eso ya me ayudó un poquito a escucharlos, a sentir que podía yo intervenir de alguna manera, de otra forma. Yo en aquel entonces estaba en una formación con Lupita Morales, que en aquel entonces se llamaba Corporación de Asesoría Psicológica, después se convirtió en Omeyocan, y ella traía a una gente de Monterrey, de otro de las ciudades de México, hasta Aguascalientes para que nos formara en esto tan raro y tan desconocido que era la terapia gestal. Pero entonces hubo tanta fascinación por esto de mi parte que empecé a compartir lo que iba aprendiendo con ellos. Luego hubo la necesidad de que yo me fuera de docente con estas cosas raras que luego hacen las autoridades. Me dijeron, ya no se necesita el psicólogo, se va a ir con todas sus horas de docente. Y le toca dar la asignatura de geografía. Yo me acordaba de lo que había llevado en secundaria, a lo mejor en primaria, en mis primeros estudios, pero entonces, claro, me puse a documentarme y en algún momento observé la maravillosa compaginado, la maravillosa hermandad que tienen la asignatura de geografía con la psicoterapia gestal. Y cómo hay muchos momentos, muchos contenidos en el programa de geografía que podían llevarse a la terapia y cómo la terapia podría hacerse geográfica. Y entonces empecé a diseñar ejercicios para que, sin salirme del contenido programático, ellos recibieran el regalo de conocerse, de reconocerse, de afianzar y aparte de esto, poder aplicarlo en su vida diaria. Entonces, por esto empecé a captar y a captar información y es que pude tener la gracia de tener este maravilloso libro. Para mí, no sé para ustedes, pero para mí es así como una gran cereza en mi pastel. Así es. Muchísimas gracias, Teresa. No, al contrario. Me hace acordar a esa frase tan gestáltica que es cuando la necesidad se impone. No pudiste resistir la tentación de hacer lo que realmente te nace naturalmente. Oh, gracias. Así es. Muy bien. Bueno, ahora vamos a invitar a Silvana Velotti a que nos cuente sobre qué la motivó a escribir estos 3 libros que realizó. Sí, hoy día Nati y a todos voy a hablar sobre el hacer clics de los niños, que bueno, realmente la motivación fue la pandemia y la necesidad de cuidarlos y protegerlos y la toma de conciencia de que nuestros niños estaban sufriendo mucho y que son vulnerables y como adultos tenemos que estar muy preparados para acompañarlos según las necesidades de ellos. Entonces ahí la pandemia a mí me hizo replantear mucho, no tenerlos, que lo primero que fue no trabajar con niños, entonces fue un sufrimiento para mí muy grande y desde ahí plantearme que toda mi vida había estado en contacto con los niños, que yo lo llamo entre paréntesis en el libro, bueno, entre comillas, no entre paréntesis, entre comillas, como mi vocación o mi sentido en la vida de acompañar criaturas y adolescentes. Entonces, bueno, mágicamente fue que ellos me fueran enseñando maneras, a pesar de no tener contacto físico, de ir acompañándolos en sus procesos y en etapas tan difíciles como fue la pandemia. Entonces ahí surge hacer clic con los niños, que está basado primero por lo tecnológico, que tuvimos este medio para conectarnos, pero va más allá del hacer clic. Es esto de trabajar con ellos, su darse cuenta, que se descubran, la capacidad reflexiva. Y bueno, y la vida también me atravesó en ese momento en muchos aspectos, que algo personal, la partida por un cáncer de mi secretaria toda la vida de muy joven, con 40 años. Entonces ahí a mí personalmente me hizo repensar muchísimo
bueno, si estamos en esta vida, disfrutarla, tratar de sembrar semillitas, de proteger y cuidar a los niños. Entonces, desde ahí surge el hacer clic con los chicos y esa fue mi mayor motivación, de pedirle al mundo adulto, nos conectemos con ellos están y tenemos que conectarnos, principalmente el libro está enfocado desde los cambios que ellos nos van proponiendo, tanto sociales y culturales como personales en nuestras criaturitas. Muy bien, muchísimas gracias, Silvi. Ahora lo que vamos a hacer es adentrarnos directamente en la terapia gestáltica enfocada en la infancia y adolescencia, y vamos a consultarle a estas maestras cuáles son, a su criterio, los aportes que hace esta mirada como abordaje psicoterapéutico en este área, en la infancia y en la adolescencia. Empezamos en este caso por Tete. Con mucho gusto. Gracias, Nati. Fíjate, Natalia, que, bueno, y todo, a mí me ha encantado, la vida me ha llevado por muchos caminos psicoterapéuticos, por supuesto, súper especializada en hipnosis, en enneagrama, en constelaciones, en transgeneracional. Bueno, le puedo pegar mucho, pero a lo que voy siempre voy a transgeneracional y regreso a Gestalt. Voy a hipnosis y regreso a Gestalt. Voy a enneagrama y regreso a Gestalt. Y luego, ¿para qué regreso? Para buscar el cómo hermanar lo que acabo de conocer, lo que acabo de potenciar, lo que acabo de descubrir. Y entonces, y lo hemos platicado tanto en el equipo, cómo de verdad la Gestalt tiene esta maravilla de poder abrir la posibilidad a todo lo que llegue hacia ella, lo transforma en recurso. Y así es para todos los niños y los adolescentes. El saber que con el simple respirar, entrar en contacto con su cuerpo, el observar el cómo llegaron, el qué pasa, el cómo se siente el otro, el qué pasaría si hiciera esta situación de diferente manera. Todo esto sin movernos de mi aquí, mi ahora, puedo ir, solucionar, regresar, traer la información, buscar estrategias para la transformación, cómo potencio este recurso. Y entonces ellos que están ahorita tan exageradamente acostumbrados a estar pendiente de las redes sociales y que están aprendiendo a que si sienten algo, investigan de qué se trata, cómo se soluciona, y entonces a veces yo les digo, no, pues vienen aquí conmigo, ya vienen diagnosticados, curados con el remedio, con todo, desde lo que hacen ellos consigo mismo. A ver, es que yo estoy en un grupo que me dijeron que esto pasaba por esto, por esto, por esto. Entonces, hoy más que nunca, la Gestalt es una gran herramienta para poderlos potenciar en sus recursos, el entender su autorregulación desde su propia perspectiva, aunque suene repetitivo. Si estoy hablando de autorregulación, pues es mía, sí, pero ellos necesitan entender que tienen esta capacidad. Entonces, esta palabra que a mí se me hace tan hermosa de nuestra psicoterapia Gestalt, aprende a pararte sobre tus propios pies y ve hacia la autorregulación, nos va a ayudar mucho siempre a que ellos vayan hacia sí mismos. Entonces, están prendidos ahorita y necesitamos no apagarlos, sino ayudarlos a canalizarse un poquito más. Me encanta, estoy en el camino con la Gestalt y me siento muy arropada por ella. Muy bien, gracias. Muchas gracias, Teresa, por tu aporte. Ahora es el turno de Silvana, quien nos va a contar desde su perspectiva estos aportes desde la Gestalt, la infancia y la adolescencia. Sí, yo creo, Nati, y a todos que tenemos desafíos nuevos, porque ya la psicoterapia infantil y de adolescentes creo que ha cambiado, porque el niño ha cambiado. El niño ya que nos viene al consultorio con los que nos encontramos actualmente presenta características diferentes a otras épocas históricas y culturales. Entonces, como terapeutas o como adultos que estamos acompañando a los niños,
tenemos que trabajar mucho en conocer ese mundo que ellos están transitando, porque yo creo que conociendo ese mundo realmente vamos a poder acompañarlos adecuadamente y según lo que ellos necesitan. Entonces, esto que decía Tete, de que están atravesados ahora por la tecnología, una realidad que se nos impone y que hay cambios revolucionarios en cuanto a lo tecnológico. Y creo que dentro de muy poco, que estoy estudiando muchísimo el tema, vamos a tener muchos nuevos desafíos con la inteligencia artificial, con todo lo que se les está proponiendo a nuestros niños y que van a ser los protagonistas dentro de muy poco de cambios impresionantes, sociales y culturales. Entonces, ¿cómo acompañar a estos niños y que no pierdan habilidades que hacen al ser humano? Porque creo que muchas veces la tecnología nos está deshumanizando en muchos aspectos a nuestras criaturas, y la Gestalt yo creo que es el caminito para hacerles acordar de que somos humanos y que tenemos que trabajar en estas habilidades humanas que nos hacen funcionar, porque si dejamos nuestra humanidad nos perdemos, nos convertiríamos en robot, y yo creo que el ser humano no tolera el sinsentido. Entonces, como terapeutas tenemos que trabajar muchísimo conociendo la realidad, ver, ser muy prudentes, ver el daño. Hay muchos estudios que están ahora saliendo a la luz de todos los daños que está generando el uso indiscriminado de la tecnología en nuestros niños y jóvenes, áreas cerebrales que ya no se están desarrollando, estas funciones de contacto que nosotros decimos de nuestra querida Gestalt, los chicos que no saben estar con otros chicos muchas veces, las habilidades sociales que se van perdiendo. Entonces creo que es un momento muy especial que tenemos que prepararnos para acompañar adecuadamente a los chicos y que no pierdan esto específicamente que nos hace en esencia seres humanos. Entonces, estar muy atentos a todo lo que ellos, por eso en el libro también empiezo a vislumbrar todos estos cambios del nativo digital y de cómo el terapeuta volverlo a los sentidos al niño, a que vuelva a conectarse desde lo sensorial, desde que vuelva a conectarse el contacto con los otros, con los demás. Entonces creo que la Gestalt tiene muchísimo ahora para dar a los niños de este presente en cuanto a todas estas características que no hay que olvidarnos y tenemos que seguir trabajando y desarrollando en el consultorio. Y por ahí la tecnología, voy cambiando de idea a medida que me voy formando. Si introducimos más tarde en la vida de los niños, me acuerdo que Tete en las jornadas que hicimos de niñez y adolescencia, dijo la escritura y la lectura. Fantástico, tenemos que ir otra vez a lo básico, a la lectura, a la escritura, a la educación emocional, a conectarse en estas áreas del darse cuenta que decimos de nuestra querida Gestalt. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué necesito? Vivir conectados con nosotros mismos, fomentar mucho el darse cuenta, el pensamiento reflexivo y crítico que nuestros chicos por ahí van perdiendo en este presente, porque no hay espacio-tiempo en esta inmediatez que presenta la tecnología para el encuentro consigo mismo y con los demás. Entonces, por ahí yo veo, los chicos trabajamos mucho, bueno, a ver, ¿y cómo está tu corazoncito? ¿Qué siente tu corazoncito? Registra tus pensamientos, ¿qué estás pensando? ¿Qué crees vos? Porque muchas veces tienen tantos estímulos que viven en una angustia que ellos no pueden todavía elaborar tanta información que vienen a sus vidas. Entonces, creo que la Gestalt tiene tantos recursos para poder acompañarlos y ayudarlos a un desarrollo pleno de la humanidad y después ser adultos muy saludables. En cuanto también al desarrollo de las responsabilidades de pequeños, estoy trabajando mucho el uso responsable y sano de la tecnología con los chicos, que desde pequeños creen esta conciencia. No me puedo pasar como ahora los niños están 5 horas promedios en la tecnología y los adolescentes 9 horas, cuando se ha comprobado ya que en la etapa de la infancia, en la primaria, solo tienen que estar
1 hora como mucho y el adolescente 2 horas como mucho para que no empiecen a verse los prejuicios o los daños que está sucediendo con la tecnología. Entonces, el psicólogo que le puede ofrecer experiencias sensoriales, experiencias de contacto, de encuentro humano, de mirada, creo que estamos ayudando muchísimo a los chicos. Entonces, tenemos que ocuparnos más que nunca de nuestros niños, que creo que están corriendo riesgo en este presente, con todo este avance tecnológico que se nos está imponiendo vertiginosamente. Muchísimas gracias, Silvana. Coincido plenamente, realmente esto es todo un desafío para los terapeutas. Y nos queda, Lupita, escuchar tu opinión al respecto, nos interesa mucho. Perdón, porque veo que alguien levanta la manito. Si les parece que las preguntas sean para el final, que las dejemos para el final, que no sé, alguien levantó la manito. Exacto. Ahí consultan para adquirir el libro con los niños y perfecto, ahí le contestan. Perfecto. Bueno, entonces decíamos, ahora Lupita, nos interesa escuchar tu mirada acerca de cuál es el aporte de la Gestalt al abordaje a la infancia y a la adolescencia. Bueno, es un aporte maravilloso, igual que lo hace con el adulto, lo puede hacer perfectamente con el adolescente y el niño, ¿verdad? Coincido plenamente con lo que comentan Tete y Silvana. Y quiero decirles que hay un reto muy interesante actualmente en la infancia, justamente ir resolviendo esos huecos que dejó la pandemia, ¿verdad? Los niños están con miedos, los niños tuvieron muchas pérdidas en esta etapa, los niños desarrollaron una falta de contacto, ¿verdad? Nuestra gestalt es a través del contexto o del campo que siempre nos está tocando. Entonces, este campo fue muy agresivo para los niños y adolescentes. Algunos de ellos, su pérdida fue el contacto con los niños de 6º año. Otros chamaquitos pasaron a secundaria sin conocer a sus compañeros. Otros más cambiaron de escuela. Así que ellos tuvieron no solamente las pérdidas de los padres, tuvieron las pérdidas de ellos en su proceso de desarrollo. Entonces hay un reto muy importante de utilizar, yo coincido, me encanta la tecnología, en que en lugar de satanizarla, hay que utilizarla adecuadamente, que no se convierta en un vicio, sino que se convierta en un aliado. Entonces necesitamos trabajar en esto. Sin embargo, yo diría que la psicoterapia gestal tiene fondos muy comunes que pandemia o no pandemia nos ayudan muchísimo. Es una oportunidad de ir cerrando asuntos inconclusos. A lo mejor el niño tiene más poquitos asuntos inconclusos, pero tiene muchos conflictos, porque muchas veces el ambiente, el medio ambiente, es un deber ser exigente. Y los conflictos emocionales y físicos, que son lo mismo, ¿verdad? Vamos a pensar que ya no podemos dividir cuerpo y mente. Un conflicto es lo mismo, emocional y físico. Y estos conflictos se presentan cuando el campo o el ambiente sobreexige a los niños, sobreexige a los adolescentes. Y podemos encontrar padres que en este tiempo hicieron que sus hijos se responsabilizaban a veces de los hermanos. O sea, se invirtieron los roles, los niños lo hicieron de padres. Hubo violencia en la pandemia, entonces vivieron violencia también. Siempre ha habido violencia, siempre ha habido conflictos entre los padres. Entonces lo interesante en la psicoterapia gestalt es darnos cuenta de cómo lesionó el ambiente a ese organismo que está en formación, al del niño y al adolescente. Se ha dicho mucho, infancia hace destino. Pues, ¿qué creen? Adolescencia hace destino, ¿verdad? Esto lo llevó a cabo Tete muy amablemente cuando nos regalaban muchos libros. Cuando era profesora de la secundaria le decíamos, a ver, Tete, ¿qué onda? Y tenía muchos libros de adolescentes. Decía, no podemos descuidar a los adolescentes. De pronto la gestalt estaba dividida en niños y en adultos. Y entonces querían darles a los adolescentes algo parecido a los niños. Y resulta que adolescencia hace destino. Y mientras más logre un chiquito cerrar sus asuntos, valerse más por sí mismo, aceptar a sus padres como son, y aún así
capitalizar lo que le dan sus padres. Entonces es un reto extraordinario, es la máxima resiliencia de un niñito que a pesar de su ambiente hostil, cuando tiene una persona que lo apoya, y a veces es el terapeuta, a veces es el maestro, a veces es el hermano mayor, a veces es un tío, a veces es un padrino, le da la oportunidad de que diga, va, voy a ser yo mismo, voy a entrar en contacto con mi esencia, voy a vivir realizado en lugar de estar con la crítica o sufriendo por lo que me pasó. Entonces, la prueba más grande es la resiliencia, ¿verdad? Somos capaces, los seres humanos, así como los metales, vuelven a su forma cuando el ambiente es propicio. Los niños, cuando tienen una persona que los apoya, se resuelven. Igual los adolescentes. Entonces, sigue nuestra psicoterapia Gestalt maravillosamente apoyando el trabajo de los niños y los adolescentes en el tiempo presente, ubicándolos en el rol, con una fidelidad hacia sus familias amorosa y no perversa, como de pronto unos papás los hacen que ocurra esto, y en la aceptación de quienes son. Entonces, pues la psicoterapia Gestalt está totalmente actualizada a nuestro tiempo presente. Al aquí y ahora. Así Muchísimas gracias, Lupita. Muchísimas gracias por tu aporte. La verdad que se han complementado de manera maravillosa las tres. Si bien respondieron la misma pregunta, cada una hizo un aporte nutritivo. Y ahora vamos a adentrarnos directamente al contenido de los libros que cada una presenta, ¿no? ¿Cuál ha sido el aporte que ha cada una tratado de buscar a la gran herramienta que es el libro? Y vamos a arrancar por Silvana. Silvana. Sí, bien, un poquito les comento cómo está gestado el libro. En esto primero empecé cómo vemos al niño y al adolescente. Y esta mirada positiva en que nuestra querida Gestalt marca y que para mí es tan importante cómo lo estamos mirando a la criatura. Y estar, porque cuando yo digo cuando estamos y lo miramos realmente, es tan fácil estar con los niños y es tan fácil ser terapeuta porque ellos nos van marcando el camino, que es lo que a mí me sorprendió en todo el libro, en el trabajo que hice con ellos con la pandemia, en lo que trabajo en el consultorio. Entonces, esta mirada de creer en él, de creer en esa sabiduría que tiene, en esa autorregulación, de confiar. Entonces, desde ahí, en el primer capítulo, un poquito abordo esto de la mirada integral también de la criaturita. Que no solo es un síntoma, sino que es mucho más allá. Es un ser que tiene un montón de dimensiones, que está ahí para buscar lo que haga, lo hace para buscar tu salud. Entonces, también esto de trabajar con ellos, la aceptación de la realidad, de ver el sufrimiento de las criaturas y, como decía Lupita, tantas pérdidas que hubieron en la pandemia. Y bueno, y ellos como desde que muchos niños les toca sufrir desde pequeñitos y el tener el privilegio de acompañarlos en el dolor y ver cómo sacan la fuerza y la resiliencia para seguir la vida, es algo que a mí no deja de sorprenderme. Entonces, el respeto a esa naturaleza que tienen las criaturas, y también trabajo mucho ahí, marco en el libro la frustración de todo aquello que no sea sano, porque desde pequeñito esto de que ellos también tienen que hacerse cargo y responsable, que les enseñamos, yo digo, hábitos gestálticos sanos, hacerse cargo de sus palabras, de sus pensamientos, de sus acciones. Acá yo les digo cuando vienen, nadie los va a retar, podemos hablar de todo, sino que la idea es que ustedes se hagan cargo y responsables, y de acá, ¿qué van a hacer? Entonces, es un espacio para ellos en el que pueden contar todo lo que les sucede. Por supuesto, el respeto por el niño, que muchas veces nos falta el respetar al niño en todo lo que es y en todo lo que hablamos delante de los niños muchas veces, como si el niño no entendiera y entiende todo. Bueno, y lo que a mí creo que más interesante del libro fue que yo fui haciendo como abordajes primeros individuales y que despacito ellos mismos me fueron pidiendo. Por eso, como estoy trabajando, es lo que yo escucho de la necesidad de ellos y rescato. Entonces ellos empezaron a preguntarme, Silvana, ¿y por qué ven el chico anterior? ¿Y por qué? Entonces ellos solos empezaron a armar los grupos de algún modo y el libro se enfoca
en la terapia grupal con los chicos, que para mí satisface en este presente, en mi modo de trabajo, más a las necesidades de ellos, de este presente que les toca vivir en este contexto social y cultural. Entonces, trabajamos objetivos que se den cuenta de sí mismos, las problemáticas individuales, pero también los otros compañeritos de grupo son los coterapeutas que acompañan, nos ayudamos a fortalecer el uno al otro, amplificamos aquellas cosas sabias que dice cada uno. Entonces, el trabajo en el libro básicamente se basa en una terapia grupal que es en esta necesidad de encontrarnos con los demás. El libro plantea la telepsicología, que era la única opción, y que fue un desafío para mí muy fuerte en la época de la pandemia, porque empezamos con sesiones individuales con los chicos, pero ellos mismos me empezaron a reclamar. ¿Y cómo está el compañerito de grupo? Mándame fotos, Silvana. Y era yo de mandar fotos del uno del otro, qué estaba haciendo, cómo vivía la pandemia. Entonces un día me animé y digo, bueno, hagamos los grupos a través del Zoom. Y fue fantástica la experiencia porque ellos mismos me fueron proponiendo, ahí Mariana va a mostrar seguramente algunas diapositivas de cómo ir trabajando, qué hacer. Ellos me decían, el lapicito de Zoom, compartamos, aparecieron mascotas en las sesiones, aparecieron, y no solo en las virtuales, en las sesiones virtuales, sí, sino en el presente, en el consultorio, están habilitadas. Esta semana hemos tenido 2 canarios preciosos que trajo una niña al grupo, y los niños con la conexión con los animales, con los sentidos, nuestras merienditas, que tienen todo un sentido terapéutico. La idea es que todo lo que hacemos en las sesiones nos sirva para un crecimiento, para un darse cuenta. Porque en esto adhiero muy firmemente a lo que decía Violeta Oclander, nuestra maestra que inicia la psicoterapia infantil, de que un niño sano ejercita saludablemente sus sentidos. Cuando ya empieza a pasarle algo, empieza a constreñir, a sellarse. Entonces, el consultorio son, yo digo, laboratorios de experiencias sensoriales donde trabajamos con arena, trabajamos con la meriendita, trabajamos con masa, con las burbujas de la tranquilidad. Y bueno, cada sesión grupal está dada con una temática, porque en los trabajos grupales les planteo yo una temática para trabajar por semana. Trabajamos mucho el registro del sí mismo, del darse cuenta primero, de sus emociones, de cómo están, de sus dificultades, el hacerse cargo, de responsable, a ver, ¿para qué vengo a la Silvana? Que muchas veces los frustro, algunos dicen para jugar, y digo, no venimos para jugar, venimos para trabajar algo que a lo mejor tengo que encontrar otra alternativa de resolución en mi vida, si es portarme un poquito mejor, si resolver algo con los vínculos. Entonces, en esto todo lleva a una experiencia que la idea es de ampliar el darse cuenta y cómo puedo ampliar mi funcionamiento para que sea más saludable. Entonces, desde las merienditas que trabajamos a ver el sabor, el que coma más lento gana, la textura, mucho arterapia, manualidades, donde las propuestas son, porque muchas veces esto de me aburro que tenemos en los niños, si no es la tecnología, entonces que sean propuestas que a ellos los enganche desde el disfrute. Por ahí veo caritas que vienen cansados, agotados, esto que decía también Loreta Cornejo, que venía el cuerpo y después venía el espíritu del niño. Y sí, esta semana me pasó que están ya muy agotaditos, acá estamos terminando las clases. Entonces, empezar con algo lúdico, el registro del compañero, ya las caritas empiezan a tomar vitalidad y empezamos a trabajar de, bueno, ¿qué puedo hacer? Y mis emociones, cómo me acompaña mi compañero de grupo. Entonces, bueno, en el libro reflejo todo lo que ellos me decían que podíamos ir haciendo, y acá en la presencialidad, en el trabajo en el consultorio, las propuestas de ellos también, que vamos trabajando, como yo decía, diferentes temáticas. Las temáticas que trabajamos en la pandemia eran acorde a las necesidades de los chicos, por ejemplo, el manejo de los enojos, porque hubo épocas de mucho enojo, esto de la responsabilidad de hacer tareas de la escuela desde lo no presencial, la resiliencia, que iban a ser niños más fuertes porque atravesaron realmente algo muy difícil para siendo niños, el humor, la actitud
actitud positiva, la empatía, el valor del esfuerzo, el valor de las pequeñas cosas, el lugar seguro, la autoestima, el abullimiento y cómo controlar la tecnología, la amistad, porque llegaba el día del amigo y no se encontraban con sus amigos. Usamos técnicas de narración de poesía, trabajamos los miedos que estuvieron muy presentes, el contacto con el propio cuerpo, que nuestro cuerpo es parte de nuestro ser, de nuestro sí mismo. Entonces hacían piruetas, en la cámara ponían en el celular y hacían piruetas, entonces todos mirábamos las piruetas que hacían, y en el consultorio esta habilitación de también que mi cuerpo me está hablando y me está diciendo cosas. Y bueno, y después el libro también, en el contenido ya también abarca el regreso a la presencialidad, que fue muy cuidado, que ellos tenían su casita acá, que era su almohadón, entonces con mucho cuidado empezamos a interactuar, pero con una ansiedad de compartir, que yo les decía a los chicos, bueno, vamos a tener tiempo, para ellos era, vivamos todo ya, rápido, pronto, y despacito, bueno, nos fuimos acomodando y ya estamos en una normalidad y en este trabajo grupal que para mí es muy nutricio, no solo para mí, sino para cada chico, que la alegría más bonita que a mí me da es cuando ellos dicen, Silvana, ya cuando volvemos, o cuando que ellos solitos pidan el asistir al grupo y darles propuestas que salgan un poquito fuera a lo mejor de lo escolar o de lo académico, sino que otras propuestas que ellos puedan inventar, crear, que sea su espacio para que exploren su mundo interior. Hermoso, muchísimas gracias, Silvi. Ahora le vamos a ceder la palabra a Lupita, quien nos va a contar sobre su libro y sobre los aportes que este contiene. Lupita, estás silenciada. El planeta pintará. Ajá. Muy bien. Pues vamos a hacer un viaje, un recorrido por el libro. Es un libro de Editorial Seda y tuve la fortuna de que Editorial Seda, Joel Grijalva, me ayudó mucho en la formación del segundo libro, que es Narración de Historias 2, justamente donde uno de los ejercicios es el planeta Pintarán. Les digo que de allí surgió el título. Y entonces, con esta ayuda que me dio, me sentí muy fortalecida de poder hacer lo siguiente. En la primera parte del texto poner teoría psicoterapéutica, teoría de la psicoterapia Gestalt, teoría de la hipnosis ericksoniana. Natalia, si lo pones en presentación, tiene una presentación libre, el PowerPoint. Bien. Y va moviéndose por sí mismo. Si lo pusieras en presentación, por favor. Sí, sí, ahí. Vale, ajá. Vale. Entonces, bueno, para que tenga el movimiento que tiene al presentarse. Porque así se fue construyendo, inclusive van a ir apareciendo dibujitos, desaparece otro, se forma uno, van apareciendo los integrantes de la familia en los dibujos. Bueno, entonces, este viajecito es el siguiente. En la primera parte, los primeros capítulos hablan de la psicoterapia Gestalt y la hipnosis ericksoniana, ¿verdad? Brevemente, todas las técnicas de la psicoterapia Gestalt, todas las que se pueden aplicar, por ejemplo, la silla caliente, que es una silla tibia. En lugar de trabajar con los niños en movimiento así real, lo pueden hacer dentro del dibujo. Entonces uno de los dibujos le habla al otro y empieza a hacerse el diálogo. ¿No se ha podido poner, Natalia? Ahí no. Ariana, quien está a cargo de la parte técnica, ha salido y ha vuelto al grupo porque evidentemente ha tenido un problema, pero ahí está operando. Vale, ok. Ahí está. La verdad que le pongo presentación, pero no me sale, o sea, me sale a mí, yo ahí estoy presentando. Y entonces, ¿y tenés la opción de pasarlo de manera manual? Pues sí, ahí está. Es diferente, sí. Okay. ¿Aparece?
Sí, pero es distinto, porque iba moviéndose un poquito. Está bien. Entonces, Mari, yo te lo vuelvo a mandar, perdón, Pita, se lo vuelvo a mandar a Mariana, a ver si allí donde se lo vuelvo a mandar aparece. vale. Claro, tenía transiciones, efectos. Sí, tiene efecto. Bien. Y así pues se va a ver todo empalmado. Vaya, ¿quieren que comience yo mientras organizan lo técnico? Genial. Fantástico. Vaya, Bien. sí, Bueno, Teresa, Tete, adelante, por favor, sí, sí. adelante ustedes. Adelante, por favor. Sí, muy bien, gracias. También por ahí hay una presentación de mi libro que se llama La geografía de mis emociones y que bueno, tiene como objetivo justo que el niño a través de los contenidos de la geografía vaya conociéndose y reencontrándose, ¿verdad? Pues sí, también, por favor, de manera manual, si me hacen favor. Nada más voy haciendo altos en el camino. Confucio decía que cuando el objetivo te parece difícil, no cambies de objetivo, busca otros caminos para llegar a él. A veces pensamos que el adolescente es como complicado, ¿no? Inclusive cuántas veces nos han dicho, ¿cómo que trabajas con adolescentes? ¿Cómo le haces? No puede ser posible. Y entonces, de verdad que son una materia totalmente dispuesta. Solamente hay que buscar otras formas, al igual que con los niños, otras formas de atención y de contención para que podamos conducirlos. Adelante, por favor. Es un libro que habla de la geografía de manera muy emocional y de las emociones de manera muy geográfica. Y dice el libro, en la presentación está pensado para ti, que eres adolescente, y para todos aquellos que algún día también lo fueron. Y esto lo recalco mucho porque tal pareciera que al sentirme adulto se me olvida todo lo que pasé durante la niñez y la adolescencia. Y está ahí justo en la situación. El otro día dándole forma un poquito a mi nuevo libro y revisando algunas literaturas, encontraba una idea que me encantó, que dice que no es que haya conflicto del adolescente al adulto y que no es que haya conflicto del adulto al adolescente. Es que ellos de alguna manera aprendieron a relacionarse de esta forma y están complicándose para encontrar otra. Entonces, una vez que encuentran esta otra nueva forma de relación, es que se da, como les digo yo, como si fuera arte de magia, la relación armónica. Seguimos, por favor, a la siguiente. El principal objetivo del libro es colaborar a encontrar tu esencia de manera creativa y saludable y que además te permitas generar un blindaje diferente, solo diferente, para que recorras el camino con responsabilidad, salud y bienestar durante esta importante etapa de tu vida y para siempre, decimos los hipnoterapeutas. Y entonces, espero, el objetivo es que te colabore a que desarrolles el sentido de pertenencia, de inclusión, de empoderamiento y, por supuesto, del desarrollo de competencias. Que todas estas técnicas te vayan acompañando para eso. Y al final les digo, podré decir que mi trabajo te fue útil si al cerrarlo sabes distinguir tus características, a disminuir las características a afianzar, las características a potenciar, en pocas palabras, que sea para ti paso a paso un aliado en el encuentro con la certeza de confirmar quién eres y para qué estás aquí. Adelante, por favor. Definitivamente una de las cosas que tienen, y bueno, lo hemos estado hablando con esto de la contingencia de la pandemia, etcétera, el niño y el adolescente necesitan, y claro, también el adulto, darse cuenta de quién es, en dónde está, para qué está, de qué manera, cómo funciona, etcétera, y luego voltear al yo-tú, que nos decía Buber de manera tan hermosa, ¿no? Cómo de verdad a veces se me olvida, y a veces no sé que se me está olvidando, simple y sencillamente me cerré en demasía y no sé cómo salir. Entonces, no solamente es que ellos encuentren la forma de reencontrarse, sino que también vayan hacia el mundo y lo reencuentren a ellos.
para terminar en el todos somos uno. Adelante. La introducción, que es la primera parte del libro, hay varios temas. Yo incluí mínimo 7, 8 temas en cada uno de los capítulos, todos relacionados con la Gestalt. Y esto habla, por ejemplo, ¿por qué empecé con el soy antena? Yo les hablo porque, bueno, yo sé que en muchos hogares ya no se utilizan las antenas. Y yo les hablo de la historia y de lo que hacían las antenas para nosotros, del cómo al estar en el techo, en la parte alta de un edificio, de una casa, captaban información que se procesaba y la podíamos ver nosotros. Nosotros, les digo yo, tenemos una antena que me indica peligro, peligro, o vas bien, o tú puedes, y a veces la tengo desconectada. Entonces vamos platicando, dibuja la antena, siempre, siempre las actividades son de escribe, describe, dibuja, para que ambos hemisferios estén involucrados y no haya pierde de yo soy más cabeza que sensación, o yo soy más emoción que pensamiento, está todo involucrado. Y es cierto que a veces soy buenísimo para dibujar y desarrollo muy poco mi lenguaje. Bueno, pues esto me va a ayudar. O viceversa, soy muy rollero, decimos aquí en México, y hablo, y digo, y a la hora de mi dibujo es muy pobre, supuestamente, desde esta calificación que le damos al wow, qué bonito, qué colorido, no tanto. Definitivamente, el hecho de que se vean con estas dos perspectivas les va ayudando a abrir el sensorio y tener mayores posibilidades. En esta situación hablamos del proyecto sentido, hablamos del vínculo, de qué pasa con mis vínculos, cómo me siento, de qué manera, y ellos van entendiendo. Y ahora, siempre en el aula, yo lo trabajé mucho en el aula, lo que hacíamos era que lo trabajábamos con amigos, y luego lo hacíamos con parejas que no se llevaban mucho con ellos, porque a veces yo siempre platico con mi amiga, no, pues ahora no platicas con tu amiga, vas y platicas con otro. Y les decía, no, es que no, me da pena, no quiero, me cae mal. A ver, ¿qué pasa? Tienes que darle la oportunidad al otro de que escuche la gran sabiduría que tienes para compartir. Entonces, así como que a regañadientes, pero verdaderamente hicieron muy bonitos trabajos. Bien, vamos al siguiente, por favor. Luego vamos. Bueno, esto es de un dibujo que se llama Yo soy un ser de desarrollo, y puse algunas cuestiones porque esta personita de la flor de la orquídea lo hizo de manera diferente y justo es lo que yo siempre respeté, su creatividad, ¿no? Y entonces es este árbol o esta flor que está empezando a desarrollarse y que siempre tiene junto a ella un costalito de composta, que la composta yo creo que es lo mismo allá que acá, que en Argentina que aquí en México, que es reunimos en un recipiente todas las cáscaras de plátano, de cascarones de huevo, etcétera, junto con la tierra que compartimos hacia las plantas, y eso las nutre mucho. Entonces, la composta emocional, ellos lo estuvieron pensando, hicieron su costalito de composta, y entonces ya dicen que su elemento nutricio es su familia, sus amigos, su inteligencia, etcétera, etcétera. Y para ello vamos pues entrando en conciencia de todo lo que van a ir desarrollando. Por favor, la siguiente, que es otro dibujito. Quise poner pocos, pero bueno, este es un dibujito diferente en el cual esta personita dijo, bueno, si yo estoy desarrollando, fue de arriba hacia abajo, sintiendo que era semilla, empezó a desarrollarse, y entonces acá hace una descripción muy amplia de ello, ¿no? De lo que tiene, inclusive tengo muchísimos que dicen, es que yo cómo me voy a desarrollar si mi papá toma vino, si llega y pelea a mi mamá, si llega... Cuando yo detectaba en la frasecita final del cómo estás, cómo te sientes, para qué te es útil, porque todos los trabajos lo tienen, decía, no, pues muy mal, porque me acordé de que mi papá nos regaña. Ok, ahora vamos a hacer otra situación.
¿Para qué? Para que te quedes en bienestar, no porque a mí me conflictúe el que no lo hagas, sino porque nos vamos a ver hasta dentro de 2 o 3 días y tú necesitas procesar de otra manera esto. Entonces, vamos a ayudarte a que llegues a un puerto seguro, aunque no sea el definitivo. ¿Sí? Seguimos, por favor. Luego es los orígenes, en donde estamos hablando en la relación del Big Bang. Veíamos cómo papá y mamá, hice yo una lecturita del Popol Vuh, que es una lectura maya de cómo se generó el mundo. Entonces les pongo ahí que su papá y su mamá se conocieron, se gustaron, unieron sus cuerpos, y así como el Big Bang hubo una gran explosión que empezó a crear un gran universo. La explosión que hubo entre su papá y su mamá, y que a través de los testículos llegó, del pene, y a partir de los testículos llega y fecunda el óvulo, finalmente también ese óvulo que empieza a hacerse 2 partecitas, 4 partecitas, 8 partecitas, tiene una similitud con el universo. Y la maravilla que estamos viviendo allá es la misma maravilla que estamos viviendo aquí con ustedes. Entonces, describe cómo percibes que fue ese momento, describe lo que te deja, describe y dibuja qué es lo que viene a ti. La metamorfosis la sabemos mucho, pues cómo va de oruga a mariposa. Haz todo el proceso que tú supones que vive la mariposa y ubícate en qué etapa estás. Los vínculos, cómo estoy desarrollándome, cómo me estoy relacionando. Esta actividad sana mucho estas relaciones de, ¡ay, no soporto a mi mamá! Ya me tiene mi papá, no sé qué, es que mi abuela es muy metiche. Entonces, todo esto va ayudándoles a decir qué sí me está dejando, qué me aporta, cómo puedo negociar y de qué manera puedo salir adelante. Adelante, por favor. Estoy aquí presentando algo que se llama el punto perdido y que casi siempre lo hago en la primera sesión, que es un puntito que se va desarrollando sin despegar la pluma y después se colorea como ellos lo van diciendo y lo van sintiendo. Y a partir de ahí empiezan a ubicarse en el yo soy, que es algo que yo repito todo el tiempo. Yo soy un ser en desarrollo, yo soy un ser con vínculos, yo soy un punto perdido, pero en este punto perdido puedo generar y puedo encontrar mi creatividad. Y entonces empiezo a decir, los puntitos son mis amigos, los representan mis amigos. Y les digo yo, no se queden son mis amigos, sino que con mis amigos, que los quiero mucho, que convivo con ellos, para que vayan apropiándose de qué sienten y cómo lo sienten. Lo negro, ahorita no hay nada negro, pero lo negro es cuando me siento triste y me quiero encerrar y no quiero que nadie me moleste. Lo azul es, porque a veces de repente dicen, ay sí, el mar en calma, lo verde, el amor a la naturaleza. A ver, no, habla de ti, a mí no me hables de cosas poéticas que me encanta, ahora hablo de ti. El verde me conecta con mi vida y mi compromiso por cuidarme. El azul, la inmensidad del cielo, y que también yo a veces hago cosas muy grandes y que me gustan mucho. Algo que digan de sí mismos. Seguimos, por favor. Y luego la historia, que necesitamos siempre encontrarlo. La tierra fértil, estas semillas que puedo encapsular cuando no me gusta. Mi mamá es muy enojona y a mí no me gusta. Entonces reconozco el enojo en mi información genética, pero yo la encapsulo y la dejo con muy poquita apertura, porque sí se vale que me enoje, pero voy a procurar no hacerlo así, que hasta le duele la cabeza y se quiere morir. Entonces, en la tierra fértil, yo soy tierra fértil, puedo hacer los cambios respetuosamente, honrando y respetando su propia historia, los cambios que a mí me benefician. Mi sistema planetario, ahorita les enseño, es dibujar un sistema planetario que van a dar ahorita. Vamos a poner los nombres de la familia y vamos a ver ahí el aspecto relacional. La suma de sucesos, agradeciendo a los ancestros, que se necesita
tanto hacerlo. No me traje todos los ejercicios, pero bueno, la fuerza del genograma. Hay niños que dibujan el genograma y lo sabemos como cuando les decimos que dibujen la familia, se les olvida tal persona, le ponen mucha información a un lado, a otra no. Estas familias que de repente aquí hay muchas en México, son madres solteras y no saben nada de parte del padre. ¿Quién fue el padre? ¿Quiénes son los abuelos? Pues vamos llenando ese espacio con información, les digo yo, aunque sea inventada, que sabemos que no es tanto, para que de verdad te empoderes de esa parte y no te sientas como a veces lo decimos los adultos, de, ay, mira, no tiene papá, no, pues es como le faltó la mamá, no, pues no, sí la tengo, nada más se fue o nada más se murió, pero de que existe, ¿no? Muy bien, no sé, cómo vamos, seguimos, por favor. Bueno, esta es la tierra fértil, si se fijan, están las semillitas, y aquí dice mi papá es enojón, no sé si se marque así, mi papá es enojón, y no le puso nada, ¿verdad? Y en cambio aquí dice, mi mamá es hermosa, etcétera, ¿no? Luego aquí dice, alguien es trabajador, aquí es amigable, luego aquí también había, nomás que se tapó, que era el papá alcohólico, pero todos los demás sí crecieron. Entonces, yo soy parte de esta tierra fértil, pero importante es que a partir de que soy adolescente, yo haga mi propio sembradío y ubique lo que no quiero que renazca en mí o se reproduzca. Adelante, por favor. Pues aquí hay un mapa, digo, un sistema planetario. Esta es la abuelita, este es mi papá, muy cercano a la abuelita, y luego está esta situación de esta lluvia de asteroides. Aquí se está formando un agujero negro. Esta es la personita que está cercana al papá y está dividida por los asteroides de la mamá, que es esta. Y estos son todos los hermanitos, ¿sí? Y entonces dice, mi papá y mi mamá pelean, mi abuelita se mete, y luego dice, yo me siento solo, bueno, creo que dice eso, mi mamá se enoja conmigo, mis hermanitos están asustados, ay, perdón, no sé qué más dice, pero bueno, el caso es que de esta manera lo representan el sistema planetario. Muy bien, algo más, perdón. Las fuentes de energía, que bueno, muy relacionadas con la Gestalt es energía, por eso puse lo de abajo. La curva de autorregulación organímica que les dice tanto, a la hora que la están dibujando, dicen, claro, pues yo estoy atorado aquí, nada más planeo y ahí me quedo, y luego me pongo de malas, y luego digo, ¿cómo por qué? O a veces sí hago las cosas. El otro día un chiquillo que me dice que está muy reprobado porque le da, sabe qué irá, o sea, hace todos los trabajos, pero luego no los entrega al maestro. Entonces no tiene las evaluaciones. Entonces digo, de esta manera sí hice todo, sí supe cómo, sí no sé qué, pero no me merezco cerrar el círculo, ¿sí? Los eclipses, esta parte de sombra, esta parte luminosa que tengo, a quién le permito que que llegue y me tape, a quién le permito que me ayude a resplandecer, la personalidad, por supuesto, cómo manejo mi cuerpo, mis emociones, mi inteligencia. Por ahí hice también un poquito de enneagrama, porque también de alguna manera nos ayuda mucho a estar con esta visión clara de que todos somos un enneagrama y no somos eneatipos, ¿no? Que es lo que a veces nos complica. Perdón, ¿listo? ¿Ya está? Es que en realidad todo lo que has dicho es tan maravilloso. Me he quedado con tantas frases que incluso yo me dedico, por ejemplo, más a adultos y muchísimo de lo que has mencionado es súper útil para eso. De todas maneras, como soy la jueza del tiempo, me toca... Adelante, por favor. Pero si antes de, digamos, de cerrar, ¿hay algo que te parezca fundamental terminar de decir? No, vaya, es que de alguna manera está el libro ahí, estamos apenas en el 3er capítulo, son 8, y vaya, esto es así, ¿no? Rápidamente, el ir viendo la tierra por dentro, los yacimientos, el verlo por fuera, el sentirme océano, el sentirme isla, el sentirme montaña, todo, siempre de la mano de la Gestalt. Maravilloso.
Te recuerdo también en un taller que hicimos virtual, y Ujú. tu voz diciendo, muchas veces el cerebro entiende en símbolos, el cerebro entiende en símbolos. Sí, Y básicamente esto ha sido un viaje por la simbología. qué bueno. Lupita, nos toca encontrarte nuevamente para conocer los aportes de tu libro, y esperamos que la presentación ahora sí tenga el movimiento que deseabas. Lupita, está silenciada, fíjate. ¿Sí? Ahí estamos, ahí te escuchamos, a ver, Vale. perfecto. Me decías del movimiento, ¿verdad? Ojalá que aparezca, y si no, Ok, bueno, lo hacemos manual. bien. Bueno. Comentaba que podemos hacer un viaje a través de los capítulos del libro. Este viaje sería en la parte inicial. Déjame poner el cronómetro. En la parte inicial utilicé yo temas de psicoterapia gestalt, de hipnosis ericksoniana, donde pretendemos que se profundice a través de la hipnosis ericksoniana el trabajo que haga el niño tanto en dibujo, en historias, porque entonces las resistencias están muy bajitas y puede aportar cosas muy profundas. Por ejemplo, se puede trabajar un sueño a través del dibujo que él haga, puede establecer un diálogo con los elementos del dibujo y tanto. Tenemos un tema que se llama, bueno, la psicoterapia gestalt, el dibujo con la hipnosis ericksoniana. Luego tenemos un capítulo que se llama la creatividad. Y les puedo decir que a los niños no hay que enseñarles creatividad, ellos nos enseñan a nosotros. La cosa es darles la oportunidad de que se expresen, de que ellos puedan tener sus fantasías, de que como no tienen el juicio tan desarrollado como el adulto, pueden dibujar, a menos de que algún adulto les diga que dibujan mal, o algún otro compañero. Entonces dibujan con muchísima libertad, lo que no pasa a veces con las personas mayores. Lo que está muy indicado con los niños pequeñitos que dibujen es un poco más difícil con personas mayores que tienen problemas motores y no quieren hacer muy evidente esos problemas. Entonces los niños son libres y así lo hacemos. Y la creatividad, ya sabemos que cualquier experiencia de arte es psicoterapéutica. O sea, la psicoterapia puede ser a través del arte, ¿verdad? Pintar. Inclusive a mí me ha ocasionado un gran placer. Y durante la pandemia yo hice muchísima acuarela y era una acuarela con, con la sola intención de expresarme. Entonces, otro de los capítulos es el de entrevista, donde son entrevistas un poquito particulares. Hay que entrevistar al niño, entrevistar al padre y saber en qué coinciden y en qué no coinciden. La entrevista se hace siempre en la fase inicial de la psicoterapia, porque necesitamos hacer un diagnóstico descriptivo, un diagnóstico que nos permita entender qué le está pasando al niño, no etiquetarlo. O sea, la etiqueta, él pudiera ser que se la pone, decíamos que a través de las redes, de pronto hasta el niño se etiqueta, o oye que su papá lo etiquetó, o algunos colegas suelen decirle al niño lo que le pasa, pero como una etiqueta. Y esta manera de evaluarlo es una manera de entender cómo es, qué le pasa, dónde tiene conflictos, dónde están sus áreas libres de conflicto y en qué áreas están los conflictos. Tenemos, después de las fases de terapia, que tienen diferente objetivo. Por ejemplo, fase inicial es establecer un contacto, fase intermedia es la fase terapéutica por sí, y hay que realizar un cierre que sea muy pertinente de acuerdo al conflicto. Tenemos una parte básica que se llama el trabajo con padres, donde necesitamos que el padre entre en equipo con nosotros y podemos trabajar con los padres o a pesar de los padres muchas veces, porque de pronto los padres son los que bloquean la terapia de los niños. De pronto tenemos padres que llegan muy desinformados y con esa ignorancia tratan al niño. Tenemos padres ausentes o muy distantes que es imposible
que le den lo que el niño necesita, no lo nutren. Tenemos padres o parejas muy controladoras, o parejas que traen un conflicto muy fuerte y lo tienen depositado en el niño. Hay padres que le dan un rol distinto al niño del que tiene, lo desubican. Por ejemplo, durante la pandemia, algunos niños fueron obligados a cuidar a sus hermanitos porque trabajaban los padres fuera de casa. Algunos niños respondieron de una manera más adulta de lo que tenían que responder porque murieron sus abuelos. Entonces, es muy importante detectar qué es lo que está pasando con los papás. ¿Qué pasa con los papás sobreprotectores o los simbióticos? ¿O qué pasa con los padres agresivos, físicamente, sexualmente, desafortunadamente? Y por negligencia también cuando no hacen contacto con ellos. Tenemos que los papás a veces también los etiquetan a sus niños y llegan los niños con mucho conflicto para salir del problema que tienen. Necesitamos aquí trabajar y pasa lo siguiente, no podemos trabajar con los niños sin darles a los papás un proceso, sin informar a los papás lo que ellos necesitan saber, porque entonces se aíslan de la terapia con los niños. En muchas ocasiones necesitamos mandar a los papás a que tomen una terapia, pero hay que tener mucho cuidado, porque en algunas ocasiones cuando ellos estaban seguros que el problema era el niño, los mandamos a terapia y sacan al niño de la terapia, porque no quieren hacerse cargo, se ponen en resistencias para trabajar. Es muy interesante el trabajar con padres e hijos, por ejemplo, que hagan un cierre dibujando la mamá con su hija, el papá con su hijo, y esto colabora mucho en la terapia, es el siguiente capítulo. Hay otro capítulo del libro, en este viaje que estamos haciendo, que es la expresión gráfica. Tuve que hacer lo siguiente, fíjense, explicar etapas de desarrollo gráfico en el niño como test para saber en qué etapa gráfica está el niño. Porque, por ejemplo, no es lo mismo en un niño pequeño que haga garabateo a un niño mayor que haga garabateo. O sea, el niño grande que ya sabe dibujar sin garabatos está haciendo el garabateo porque ahí hay una carga energética, es un mecanismo defensivo. Entonces necesitamos saber en qué etapa de desarrollo está, si es un niño que ha avanzado o que no sabe dibujar. Eso no implica que no sea inteligente, lo sabemos muy bien con el Macover, pero necesitamos ubicarlo. Luego tenemos uno que son mecanismos de defensa, donde buscamos en los dibujos dónde está el mecanismo para trabajar con ellos. Y las técnicas psicoterapéuticas, que es otro capítulo, que son proyección simple, proyección con diálogo y dramatización. La simple es describir el dibujo en tercera persona, ser el dibujo, hablar siendo él y luego recuperarlo. ¿Tú cuándo has sido como este árbol que se le cayeron las hojas? ¿Tú cuándo has sido como este niño que está demasiado chiquito? ¿Cuándo has sido como este castillo mágico y demás? El diálogo es cuando habla, por ejemplo, tenemos un trabajo muy bonito que es la oruga y la mariposa. Cuando habla la mariposa con su capullo y le agradece. Entonces, es una técnica para trabajar separación e individuación, el trabajo con el capullo, y dialoga y generalmente le agradece al capullo, que es la representación de sus papás. Tenemos luego temas de expresión gráfica que pueden ser libre, con tema, familias, la familia de animales maravillosa, siempre buscando en los dibujos que se establezca la recuperación de proyección, de manera simple, de manera por diálogo o dramatizando alguno de los dibujos. Por ejemplo, para polaridades es muy bonito. En un trabajo que hicimos con unos chicos que vivieron un accidente de incendio, dibuja tu miedo, dibujaban el miedo al incendio, el fuego, y entonces dramatizaban siendo fuego, y luego la polaridad, ¿cómo serías si no fueras fuego? Entonces se hace un trabajo muy bonito de polaridades a través de los dibujos. Dibujaron el fuego, lo dramatizan y luego van a la polaridad de la lluvia, de la frescura, de ser ellos mismos. ¿Cuándo eres fuego? Pues cuando me porto mal en mi casa, y ya se va más al fondo
del elemento que les ocasionó problema. Y tenemos también unos temas muy interesantes que son los temas del cuerpo. Este es un dibujo aplicado a temas corporales. Nos dice la nana Snake que la enfermedad es el aviso de un organismo que está siendo exigido en algún sentido más allá de lo que permite su organización y posibilidades. Entonces los niños tienen una gran cantidad de síntomas porque son sobreexigidos, porque no tienen un entorno o un contexto saludable. Así que luego se lesionan se lesionan corporalmente. ¿Y qué necesitamos? Que trabajen diálogos con los órganos, que conozcan cómo funciona su organismo, ¿verdad? Que puedan liberar de pronto a su sistema digestivo, que aprendan a que su cuerpo trabaja muy bien, a que su organismo puede dejar lo nutritivo y fluir y soltar lo que les estorba. Hay uno muy bonito que es el dibujo del contorno, donde dibujan un contorno y entonces dicen qué hay dentro del contorno del cuerpo y hablan con sus órganos, ¿verdad? Y aparte luego el contorno les responde, oye, cuídame, porque de pronto estoy muy raspado, ¿verdad? Cuídame porque me he sentido muy mal y hablan entre sí. Entonces esa recuperación aplica muchísimo en el dibujo. Entonces podríamos decir que la conclusión en el trabajo sería que son técnicas del dibujo que se utilizan en terapia individual y grupal de manera extraordinaria. La ventaja de lo grupal es que el niño se beneficia no solamente de sus dibujos, sino de los dibujos de sus compañeros, ¿verdad? Tenemos aquí el dibujo en la imagen de niños que van completando entre ellos y que son muy pequeñitos. Esto no incluye a los niños más chiquitos que pueden, sin mucho lenguaje, expresarse con el dibujo. Son técnicas que nos ayudan y que se utilizan para que se beneficien todos los niños de los dibujos de los demás. Se pueden hacer dibujos en conjunto polarizados, se pueden hacer dibujos entre varios niños y presentarlos. Y es una técnica muy interesante cuando se recupera en proyección. Entonces siempre va encaminado a dibujar y recuperarlo en proyección. Y una grandísima ventaja es que se queda permanente. Entonces cada vez que ellos quieren sentirse mejor, se ponen en contacto con sus dibujos. Y también siempre yo suelo regresarles todos sus trabajos para que los tengan como un álbum, para que recuerden su proceso terapéutico. Entonces, yo creo que concluiría diciendo que ambos, el terapeuta y el niño, necesitan realizar siempre un cierre con todo esto para que no se quede el trabajo abierto, para que llegue a buen puerto, y en muchas ocasiones, en verdad, se trabaja a pesar de los papás y los niños resuelven. Hermosa ponencia, y la verdad que cuánto para aprender de esta técnica tan a mano también, pero que hay que entrenarse para generar esa destreza, para poder ser vehículo de eso. Bueno, muy bien. Ahora a nuestras tres autoras nos vamos a pedir lo siguiente. Empezando, si quieren, por Lupita, y después, si quieren por Lupita, que nos comparta algunas de las frases significativas de su libro. Bueno, ¿qué les diré de las frases? Pues las técnicas del dibujo son las más permanentes que existen porque lo tenemos de manera objetiva. Los niños trabajan muy adecuadamente con el dibujo, les puede ayudar para el cierre. El dibujo sería, les puedo decir que algo muy delicado, ¿verdad? Muy fino, donde los profesores inclusive pueden beneficiarse de utilizar el dibujo, ¿verdad? Yo creo que por los tiempos resumimos un poquito, ¿verdad? Y yo creo que esto sería, ¿verdad?
El dibujo es una técnica maravillosa, es una técnica que funciona muy bien, que tiene muchas oportunidades, inclusive se puede combinar muy amablemente con otras técnicas, y es una técnica de hemisferio derecho. De hemisferio derecho. Muchísimas gracias, Tete. Perdón, Lupita. Tete, Sí, gracias. Sí, cómo no. Yo lo que puedo decir es que necesitamos tener y mantener presente la idea de que todo es terapéutico. Los contenidos programáticos de cualquier tipo de asignatura puede tener un contenido terapéutico si así lo decidimos. Y no es que esté hablando de manera como irresponsable, sino todo lo contrario. El hecho de saber que yo como ser humano estoy impartiendo tal asignatura y que puedo, viéndote a los ojos, hacerte sentir diferente y solo diferente, ya es una ganancia. La geografía nos muestra muy claramente cómo podemos abordar hasta la esencia al ser humano. Ojalá que vayamos cambiando de actitud y de pensamiento para que de verdad vayamos todos juntos. Estamos necesitando siempre de la mirada del otro. Ojalá que podamos convencernos de ello. Gracias por la invitación. Gracias, Tete. Silvi, ¿alguna frase que quieras compartirnos? Sí, yo gratitud primeramente y alentarlos a que trabajemos con nuestros niños y adolescentes, son nuestro futuro. Ellos esperan adultos que estén para ellos realmente y con la tranquilidad de que nos van a mostrar el camino. Yo no dejo de sorprenderme eso y todo el libro y todo lo que veo, todo mi proceso terapéutico como mamá, estando atentos y observándolos y mirarlos, porque los niños necesitan que los miremos, que a lo mejor nosotros dejemos un poquitito la tecnología, vamos a encontrar la sabiduría que ellos tienen y la claridad que nos van a expresar lo que necesitan. Entonces, esto de animarnos a trabajar con los niños, de acompañarlos, de trabajar en su salud, mirarlos sin prejuicios, y esto que yo digo, hacer clic con los niños, que es esa conexión interna tan bonita, y que no, esta frase que ahí está escrita, que la experiencia enriquecedora va a ser para nosotros en nuestra vida y nos vamos a llenar de amor, porque trabajar con niños es vida, es vitalidad, con adolescentes. Entonces, aprovechemos si tenemos esta posibilidad de enriquecernos de los niños y de trabajar con ellos. Muchísimas gracias, Silvi. Y ahora vos dijiste varias veces la palabra animarse. Sí. Llega el momento donde cada uno de ustedes, de los participantes, pueden hacer la pregunta que deseen. Vamos a contar con unos minutitos para tener la posibilidad de justamente hacer preguntas directas y tener el honor. Ahí justo alguien levantó la mano, a ver. Mariana está. A ver. Sí, acá estoy. Perfecto. Alguien levantó la mano, pero no veo pregunta en el chat. Marisa levantó la mano, pero todavía no quiere hablar. Claro, no quiere hablar, Marisa. A ver, Marisa, te escuchamos. Tendrías que habilitar el micrófono, así te podemos escuchar. Marisa, micrófono. Y sigue. Marisa, ¿me escuchas? Habilita el micrófono, así te podemos escuchar. Porque hasta ahora no hemos tenido el gusto. No, parece que no quiere, no puede hablar. Okay. No puede hablar, bonita, sí. Buenísimo. Bueno. No, bueno, no sé. ¿Y escribiendo? Lo que puede hacer, si no, Marisa, es escribir la pregunta por el chat. Eso. Bueno, acá hay una pregunta que dice, ¿cómo se trabaja el amigo imaginario y cuándo es? Se me fue, a ver. ¿Y cuándo ya es patológico? ¿Quién quiere responder? Lupita, Tete, Silvi. ¿Cómo se trabaja el amigo imaginario y cuándo ya se considera patológico?
quiere comentar. A ver, yo doy mi peculiar punto de vista. El amigo imaginario es algo que está siempre. Hay algo que se llaman estados del yo. Es una parte saludable que todos tenemos. ¿Cuándo es patológico? Cuando me deja sin recursos, cuando verdaderamente me está dando confusión. Hoy día hay muchos niños hasta angustiados porque alguien le dijo que se estaba volviendo loco porque luego platica y hace y escucha y no sé qué. Una vez que yo les trabajo los estados del yo, que avalo la presencia y agradecemos juntos lo que hasta ahí hicieron por él, se desconecta y entonces regresan a sus recursos. Hay una etapa en el desarrollo del niño entre los 3, 5 años más o menos, perdón, es que me acordé el otro día de una boda de una nena de 3 años, andaba con su perrito por toda la fiesta, traía un listón arrastrando y anduvo baile y todo con su perrito enseñándolo. Entonces digo, esta es la etapa en donde está bien, la mamá estaba toda asustada, le digo, es normal, es parte de su desarrollo, de estarse viendo de otra manera, tiene que ver lo que está sintiendo en alguna situación. En la adolescencia es algo común, según lo he visto yo. Entonces, ¿qué necesitamos? Trabajarlo, avalarlo, que lo dibuje, que le vea lo que le ha regalado, que le platica, qué sucede. Y entonces, con este buffet de información, yo lo que hago es ver que sí verdaderamente es peligroso y que, como en la mayoría de los casos, es totalmente normal. Entonces, la forma es primero avalar. Espero que haya servido. Precioso, Tete, qué lindo de agradecer, sí, porque es una necesidad en un momento. Bien, ahí Marisa quiere que le activen el micrófono de afuera, me parece. A ver, Mariana, si le puedes activar vos el micrófono. No, es que tiene que hacerlo ella, digamos. Quise hacerlo, pero no pude. Claro, Marisa, es porque no tiene. De todas maneras. Esa es una pregunta. Ajá. ¿Quieren que las lea o quieren leerla ustedes? Marisa pregunta, primero dice, agradezco la exposición preciosa, y la pregunta es, ¿cómo motivarlos cuando dicen que se aburren solo, expresan interés en tener cosas materiales e interesarlos en soltar la tecnología? Desde ya agradecido. Bien, no sé, sí, Lupita. Silvana. Bonita. Por tu experiencia, sí. Ay, sí, yo digo que tenemos que perderle el miedo a los niños cuando dicen estoy aburrido, porque no sé qué se nos activa en los adultos de que tenemos que entretenerlos inmediatamente. Al contrario, habilitar su aburrimiento y plantearles que desde el aburrimiento la cabecita se pone más productiva, creativa, que los grandes inventos de la humanidad han sido con las personas, yo así les cuento a los chicos que se estuvieron aburridos. Y entonces esto de que podemos estar aburridos, sentirnos aburridos y despacito el adulto, no convertirnos en payasitos, sino habilitarles también actividades, ofrecerles actividades entretenidas. Vamos al jardín, me ayudas a cocinar, porque cuando el adulto está disponible y le muestra otras actividades, el niño empieza a descubrir el disfrute en otras actividades que no sea solo la tecnología. Entonces nos necesitan como adultos para que sostener el aburrimiento y ofrecerles actividades en las que ellos también se sientan que van desarrollando otras capacidades. Muy bien. Excelente, gracias. Silvi, ¿Tere? Sí, la verdad es que yo estoy muy de acuerdo con Silvana. Mira, yo lo que he estado haciendo mucho es cuando, aunque me pagan lo mismo por una sesión individual, invito a los papás a terapia. Son pocas veces las que yo trabajo con un adolescente o con un niño solas, porque yo necesito que el adulto a cargo se dé cuenta de lo que está sucediendo. Entonces, trabajamos lo mismo y de verdad lo han hecho, mis respetos, con mucho profesionalismo y con mucha seriedad, ambas partes. Y entonces, cuando yo hago esto es justo para evitar el que yo me apanique, es que me gritó, es que no quiere levantarse, es que no quiere bañarse. A ver, es que date cuenta de lo que está sucediendo y que muchas veces te brinca por tu propia historia de vida. Entonces necesitas acostumbrarte a
a valorar y avalar el propio proceso de desarrollo de tu hijo, de tu adolescente o de tu nene, para que puedas ir resolviendo lo tuyo, porque además trabajan lo mismo, y aparte de eso, saber qué es lo que siente. A mí me encanta escuchar aquí que dicen, yo nunca me hubiera imaginado que esto podía pensar. Yo no sabía que mi mamá pensaba así. No, mamá, pues no, hijo, pues yo no sabía que tú. Claro. Entonces, cuando están con esto, no hay ya ratos de aburrimiento, porque vienen después y me dicen, nos hemos ido al cine, nos fuimos a comer nieve, nos fuimos a caminar al parque. Claro, porque entonces yo hago lo mío y tú haces lo tuyo y muévete, fulanita, fulanito, no se mueve, quiere estar encerrado. ¿Qué opciones hay si sale de su lugar de confort? Entonces, si yo como adultos propongo, él va a aprender. A veces yo les digo, de repente dicen, ay, no, qué aburrido. Sí, sí, córrele, con todo y tu aburrimiento, vámonos. No es cierto, ya después andan felices. Es que yo no quiero ir a la casa de la abuela. Sin ganas nos vamos, ándale, córrele. ¿Cómo crees que me voy a ir sin ti? Te voy a extrañar mucho. Vámonos, vámonos. Y ya después empiezan a platicar y a cantar y al rato andan juegue y juegue con los primos. Claro, claro. Entonces, necesito que haya un adulto a cargo amoroso, que esté amoroso y que esté comprometido. No necesita estar al 100, simple y sencillamente diciendo, hey, yo estoy dirigiendo el barco y por acá vamos a ir. Exacto. Yo dirijo, como adulto que soy. Así es. Lupita, ¿quieres decir? A ver, ahí aparece una... muchas gracias, bellísima exposición de las 3 grandes maestras en la formación de niños, cariños grandes. Lo dice Silvana Serra Mestre. Muy bien. ¿Te gustaría, Lupita, decir algunas palabras en relación a lo que hemos hablado recién? Sí, si no hay otra pregunta, con mucho gusto. El amigo imaginario es una delicia. Fíjense ustedes que Frida Kahlo, nuestra pintora tan interesante mexicana, tiene un cuadro que se llama Las dos Fridas. Entonces platica que en una etapa de su vida estaba ella, no salía mucho porque estaba lesionada, ¿verdad? Porque no podía moverse. Y entonces tenía, bueno, se accidentó más grande, pero en esa ocasión algo le había ocurrido que no la dejaban moverse. Entonces se iba a la parte más baja de su casa y se imaginaba a su amiga imaginaria. Entonces platicaba con ella, creaba cosas con ellas, a tal grado que fue tan interesante en su proceso de desarrollo que pintó a las dos Fridas. Y a mí me ha llegado a pasar o he visto niños que inclusive el amigo imaginario son sus manos, o sea, hablan con sus manos. Sí. Entonces hay que explicarle al papá que justamente están ellos adquiriendo, esos son como pocos yo chiquitos. ¿Se acuerdan que hay un muñequito que se llama el poco yo? Un español. Entonces es un poco yo, un yo, que en ese momento se va a integrar saludablemente. Otra nena también del amigo imaginario, que ya que dejarla pasar a casa, ponerle un lugar en la mesa y obviamente en cuanto los papás quitaron la angustia, hicieron contacto con la niña, poco a poquito se fue yendo el amigo imaginario. O sea, da mucho miedo porque es así como una alucinación, pero el niño vive en la etapa de la fantasía, tiene derecho de imaginarse, inclusive la técnica psicoterapéutica es que le hable, no sé, la manzana al niño, el dinosaurio al otro. Entonces son cosas mágicas que hace el niño. Entonces, si está en esa etapa mágica, puede tener todo el derecho de tener un amigo imaginario, ¿verdad? Donde ahorita nosotras habláramos de mi amiga imaginaria, ¿verdad? Que me acompaña, ya sería una cosa distinta. Pero en la Gestalt, inclusive en la fantasía, hacemos esto, jugamos con la fantasía, como si fuera mi papá en la silla caliente, ¿verdad? Como si fuera mi órgano, parece mágico, parece magia, y utilizamos la fantasía adecuadamente. En cuanto al aburrimiento de los niños, yo coincido muchísimo con lo que han dicho mis compañeras, que no puede persistir el aburrimiento cuando hay contacto.
Y cuando hay un contacto que se acepta, sí necesitan los chamacos el espacio, sí necesitan estar ellos con ellos mismos, pero necesitan mucho la compañía. Y lo interesante es acompañarlos en los que ellos hacen. Yo me acuerdo que muchos papás veían los mismos programas televisivos con los chamacos. En lugar de prohibirlo, lo veían con ellos y luego comentaban sobre los programas, ¿verdad? Ver un YouTube que está viendo un chamaco, por ejemplo, un adolescente, un muchachito que quería armar computadoras, se la pasaba viendo videos de YouTube. Otro chamaquito realmente, y apaga eso, a ver, vamos a ver, ¿qué estás viendo? Te acompaño, qué interesante. Algunos muchachitos toman cursos, cocineros, hemos tenido un montón de cocineros que a través del YouTube o del TikTok, ahora más rápido, aprenden a cocinar. Entonces sí buscar entrar en ese espacio, en ese contacto, saludablemente y saber que tiene solución cuando existe realmente preocupación, amor, y cuando pierden los padres la ignorancia, ¿verdad? Esto que es fantástico, ¿verdad? El hacer que vayan los papás, que dejen de ignorar quién es su hijo, cómo es su hijo, que lo acepten, ¿verdad? Y que dejen de ignorar las necesidades. Se les olvida que fueron niños, se les olvida que fueron adolescentes, y particularmente esto, que el papá desactive el asunto inconcluso que le está moviendo su adolescente o su niño, porque es un asunto con él, ¿verdad? Entonces lo desactiva y se libera esta situación de no comunicación o de aburrimiento. Muchísimas gracias, Lupita. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a cada una de nuestras expositoras. Silvi, ¿querías decir algo? Sí, agradecer, ya se nos va cumpliendo la hora, y hemos hablado de los amigos imaginarios y tenemos nuestro niño interior, que creo que todos los que amamos la infancia y la adolescencia, entonces los podemos llamar un ratito antes de irnos, que cada uno nos vamos con la vivencia de nuestro niño interior, una cualidad que queramos destacar en el día de hoy o que se nos venga a nuestro presente desde la vivencia, y irnos con esta validad, ¿qué necesito de mi niño interior en este presente? Y me la llevo para seguir mi día y seguir mi presente con esa cualidad de mi niño interior. Lupita, ¿alguna cualidad de su niño interior que hoy día aparezca? Juguetona, divertida, energética. Bien. Tete, te vamos a hacer hablar a las expositoras, así nos vamos con nuestros niños interiores. Amorosa, creativa y comprometida conmigo. Bien, qué hermoso. Nati. Creativa, sobre todo creativa y positiva. Bien, pero cada uno busque, yo cuidadora, cariñosa, inquieta, entonces cada uno partimos ahora a nuestras tareas, que se continúan nuestras tareas con nuestra niña interior y con las cualidades bonitas, ¿les parece? Entonces un aplauso a todos, eterno agradecimiento a los que hicieron posible el webinar, a Mariana, a Tete que generosamente, y Lupita también nos acompaña, a Nati y a todos los presentes. Mucho cariño y ya los dejamos a todos para que continúen las tareas con sus niños interiores. Un beso grande. Igualmente, muchas gracias. Un placer. Chao. Chao. Hasta luego. Sí. Ahí siguen los saludos. Muchas gracias. Excelente exposición, dice Mónica. Gisela Augusto también. Quedó pendiente una linda pregunta dada para otro momento. Nati. Todo el amor, Nati. Un gusto. Mucha salud, Nati. Muchas gracias. Hermosa, mi Nati. Bueno, entonces salimos y volvemos a entrar un ratito nosotras, ¿sí? Sí, claro.